Es para mí muy importante de alguna manera también poder expresar lo que a mí me sucedió como en el tiempo, es ese proceso de pasar de un país a otro. Yo soy de Lima, eh, tengo 45 años y viví en Lima 36 años. Así que, bueno, en ese tiempo de vivir en Lima y eso, eh, Lima es una ciudad muy intensa, muy, de alguna manera como, es muy hermosa, pero también es como muy agresiva, violenta. Y yo en algún punto tenía muchas ganas de conocer algún otro lugar y poder eh, irme un tiempo de mi país y como sentir cómo es esa onda de dejar tu casa, tu familia, por más que capaz no vivas más en la casa de familia o lo que sea, es todo eso de dejar todo ese vínculo familiar grande, que además en el Perú es muy común, como que las familias son inmensas, porque no solamente son tus padres, sino tus tíos, tus abuelos, el perro, o sea, como acá también, ¿no? Sí, sí, nosotros también. Allá mis tíos son como si fueran mis padres. O sea, dejar todo eso que es como muy potente y que de alguna manera yo sentía como que me sobreprotegía de Claro. alguna cosa. Y fue como un proceso muy interesante para mí interno, porque yo determiné de alguna manera hacer un cambio de vida y me lo imaginé de una manera y se fue dando así. O sea, posta, ese tipo. Y, perdón, ¿y se dio así como te lo imaginabas o después la cosa fue totalmente No, o distinta? sea, el proceso de imaginarme cómo quería yo que fuera se dio así. Pero ya después, después lo que viene ya es otra cosa, es una historia más fuerte, es acostumbrarte al otro lugar, ¿no? Pero quiero decir que todo eso, antes de venir acá, yo me había imaginado conocer a alguien, vivir en otro país y además estudiar en otro país. Y bueno, en ese tiempo, en ese interín, me pasó todo eso. Me acuerdo que un año nuevo, como que, o sea, me acuerdo perfectamente que era no sé qué año nuevo fue, pero que yo determiné todo eso y dije, no, yo ya cumplí un ciclo acá y bueno, me sucedieron todas esas cosas que son muy, eh, de alguna manera muy importantes para cualquier ser humano, como todas esas cosas de poder tener un espacio donde estudiar, viajar a otro lugar, trabajar y conocer a alguien con quien crear un vínculo. Me pasó todo. Bueno, César, contanos un poco cómo es que llega tu, tu entrada a lo fotográfico o a la fotografía. Sé que has transitado por la Escuela Musto, la Escuela Municipal de Artes Plásticas de Rosario. Y bueno, ¿cómo ha sido esa experiencia? Sí, bueno, yo soy de carrera comunicador audiovisual y ya había hecho hace muchísimos años un taller de fotografía analógica, el taller 1, que era con laboratorio. Así que desde ese momento que yo hice eso, me acuerdo que me quedó como unas ganas muy grandes de poder entrar en el ámbito fotográfico, como averiguar un poco más, pero pasaron muchísimos años hasta que cuando me pasó este tema de querer ya cambiar un poco el tema del lugar, del espacio, de mi vida en sí, dije, bueno, Argentina me parece un buen lugar para estudiar fotografía y, y de alguna manera se presentó una cosa como bastante interesante porque eh, conocí a la persona que es mi compañero ahora y él me comentó que conocía a una persona en la escuela. Entonces al final él me fue a inscribir a la escuela, porque yo todavía no estaba acá. Y yo a la semana que llegué a Argentina a vivir, con toda esa sensación de inmigrante, extranjero, raro, todo, me tenía que levantar los días lunes a las 7 de la mañana, ir a tomar el cole, en una parada totalmente vacía, desolada, oscura. Y me iba a un lugar que yo no sabía
nada, dónde? no ¿A sabía dónde qué iba? era, sabía dónde me tenía que bajar, pero me acuerdo que al colectivero le decía, tengo que bajar en la zona sur, Ayacucho y Garay, no me acuerdo qué era, o Ayacucho y Sánchez Bustamante, y así que, así me iba los primeros días y iba, y en realidad iba una vez a la semana, pero la escuela fue para mí hay veces suena como medio trillado cuando la gente habla del lugar donde estudió, como que dice, es un lugar que me dio todo, que encontré algo totalmente diferente. En realidad yo encontré algo totalmente nada que ver con lo que imaginaba, porque encontré como un espacio muy familiar, muy amigable. Y creo que me cayó a pelo porque como yo me sentía tan solito, entre comillas, los primeros meses, llegué ahí y encontré a mucha gente, todos los maestros eran muy amables y aparte es gente que tiene un nivel educativo que la verdad que yo me quedé asombrado y en Perú pasan cosas muy hermosas, pero yo no conozco un lugar parecido, por lo menos en el tiempo de vida que tuve en Lima, no conozco un lugar parecido a la escuela. La escuela es un lugar que me permitió crecer y yo estudié durante 6 años en la escuela diferentes cursos. Había un taller que se llamaba Tengo un proyecto en la escuela, que fue, si no me equivoco, ya hace como 2 años y medio o 3, donde 15 personas fueron elegidas para desarrollar un tema de hacer como concretar un fotolibro, concretar un libro. Y bueno, en realidad yo tenía mucho material, pero no sabía qué hacer con él, mucho material fotográfico de todos esos 6 años de trabajo, ¿no? O 5 que habían, y ya había ido a algunos otros talleres y mucha gente, muchos profesores o maestros de fotografía me decían, tenés que hacer algo con esto, así que me presenté, me eligieron y durante ese año hubo todo un proceso de trabajo de edición, ¿no? De fotografía, de elegir como qué es lo que más o menos, para dónde va tu onda, cómo es tu mirada, qué se puede sacar de eso, de ese grupo de trabajo. Y se fue armando un fotolibro, y al final fue... a mí siempre me sorprendieron las cosas que me fueron pasando, porque era como que la gente veía mucho del extranjero en mis imágenes, y yo no tenía ni idea, o sea, yo veía fotos. Entonces, muchos de mis maestros me decían, ahí habían 2 maestros, estaba Cecilia Lenardón y Andrea Estera, que me decían, pero César, ahí estás, vos no aparecés, pero ahí está toda la sensación esa del extranjero, del extraño, del que está descubriendo un ámbito, del que está, como que había una sensación, siempre me decían ellas, como que algo estaba por suceder, como una sensación de incertidumbre. Yo no lo veía, yo no lo sentía. Yo hacía las cosas porque a mí me gustaba, veía una imagen y me impactaba, pero sí hubieron muchas personas muy importantes en ese proceso, en ese tiempo de trabajo, maestros como Guillermo Bueno, que me dijeron en algún momento que yo comenzara a aprender a contemplar, a observar como de otra manera los lugares que yo circundaba, mi entorno. Y una de las formas que yo tengo de trabajar, porque creo que cada persona y cada artista y cada fotógrafo tiene una manera de trabajar determinada, y una de las maneras que yo todavía mantengo de trabajar para trabajar es como que a mí me gusta en el instante donde yo estoy, en el lugar donde estoy, como que atrapar determinadas cosas que a mí me interesan o plasmar determinadas imágenes que a mí me generan algo, que no sé realmente de todo qué es lo que me genera, pero voy hacia eso. Y no modifico escenas, yo no trato de no modificar, de no armar cosas, y eso todavía lo mantengo. Como a veces no es fácil porque muchos profesores y mucha gente me decía, pero poné a esta persona acá y ponele tal cosa y usa tal lente, y yo me rehusaba, yo me negaba a hacer eso. Yo decía, quiero hacerlo así, y por más que me resulte difícil, qué sé tal yo, como está.
así como salga, y bueno, me sirvió para también crear de alguna manera una forma de trabajo, ¿no? Y escúchame, después de este libro, eh, ¿tenés ahora en mente algún proyecto? ¿Estás investigando en algo? ¿O tenés alguna idea? Me interesa mucho conocer, conocer a los otros, de alguna manera, a los seres humanos. Me gusta mucho el retrato, a pesar de que no he profundizado en él, pero hago algunas cosas relacionadas con retratos. ¿Y por qué de espaldas? Porque he visto muchas fotos tuyas de personas, me parece muy interesante, pero bueno, quisiera que digas por qué de espaldas. Mira, yo a veces creo que... Si hay un porqué. En realidad yo internamente no tengo los porqués resueltos. Pero yo lo que comienzo a ver, después cuando observo mucho las imágenes, que a veces es difícil observar el trabajo de uno sin ser muy, ¿cómo se dice? Sin terminar inmiscuyéndote en sentimientos, sin terminar entrando tratar en... de ser objetivo. Objetivo es difícil. Sí. Pero me comencé a dar cuenta que había muchas cosas así como soy yo, como medio oculto siempre, como que no aparezco nunca, pero la sensación de que hay alguien que está dando vueltas como, no sé, a veces yo uso mucho las cosas que me dicen los demás. Y a mí me encantó una cosa que me dijo alguien, y me dijo, vos sos como una especie de fantasma, que está siempre detrás, hurgando, y como una especie de voyerista, de persona que está como... Hay veces hay imágenes mías donde yo estoy como observando detrás de un agujero, o sea, como, viste, no sé, como un ratón, ¿no? Como alguien que está intentando descubrir algo. Soy como una persona que a veces paso desapercibido. Y eso yo lo comencé a ver muchísimo en mi trabajo, como que estaba siempre como escondido en algún espacio y que capaz los otros sabían que yo estaba, pero no se incomodaban. Bueno. Que a mí me interesaba mucho el no incomodar y no ser invasivo, porque además yo uso una cámara digital, que es una cámara que no tiene un super lente ni nada, pero es una cámara que es una cosa así, voluminosa, grande, que no es tan grande como otras, pero no es una cámara analógica, chica, es un aparato que se puede ver. Y bueno, nada, y después también hay otras cosas que a mí me interesa como comentar que después las fui descubriendo en todo este proceso de estudiar, de conocer a otros maestros y todo, que yo siempre agarraba la cámara, me la amarraba acá y la agarraba así. Nunca agarraba la cámara como turista o como colgada acá, entonces me la amarraba para que no se me cayera y yo la usaba de esta manera siempre. O bueno, agarraba el foco y la agarraba, pero era como una extensión de mi brazo. Y tampoco, y honestamente nunca fue, me voy a hacer esto, me voy a hacer una cosa acá para que sea una extensión. Todo fue así. Naturalmente. Y eso fue una de las cosas más hermosas que me pasó, que realmente yo pudiera entender que lo que yo había elegido comenzaba a fluir solo y que yo no forzaba. Que en realidad todo parece como muy lindo ahora, pero bueno, fueron tiempos de trabajo muy intensos, salir en la noche y descubrir, no sé, que en la esquina de acá había un árbol hermoso que capaz yo tiraba un flash y salían unas luces como mágicas que la gente me preguntaba, ¿y qué pasó? No sé, yo tenía un flash, ¿viste? Pero bien así, ¿no? Bien... No, esa postura del tipo que dice voy a tener tal exposición, que no, yo no lo critico, yo no critico el trabajo de otro. No es tu manera de trabajar. No, entonces yo me sorprendía. Claro. En realidad me interesa sorprenderme constantemente, ¿no? Ya no me siento solamente peruano, a veces me siento como argentino también, porque a veces, y termino hablando como argentino allá, entonces ellos me reclaman y me dicen, tú no puedes hablar así, tú eres peruano, y qué sé yo, ya es como que hay una mezcla, viste, que yo me imagino que le debe pasar a la gente que se va, no sé,
a Checoslovaquia, a todos lados, en cualquier lugar del planeta, pero como que vos regresás siendo el mismo, pero no eres el mismo. Hay unas cosas que cambian ahí que uno no las percibe. Y a mí no me gusta mucho la palabra madurez, pero creo que es indiscutible que todas las cosas que te pasan en otros espacios a los que llegaste y en los que viviste te marcan. Y te marcan de una manera que te forman el carácter, te forman la personalidad y te forman también de alguna manera como artista, ¿no? Como ser humano, que creo que es lo más importante, ¿no? Como ser humano, que capaz podés transmitir algo alguna vez con tu trabajo, pero no siempre se puede transmitir, ¿viste? Además creo que de alguna manera, regresando a lo del trabajo, el otro le da siempre un significado diferente a tu trabajo. El que lo ve, sí, le va a dar otro significado, ¿viste?